Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas que ya habíamos abordado la sesión pasada y pues bueno, hoy vamos a tratar un poco cómo se vivía la situación del otro lado del Océano Atlántico respecto a lo que hoy es México. Específicamente, pues bueno, vamos a ver el desarrollo de estas sociedades que van a tener lugar de antes de la llegada de los europeos a estas otras tierras. Em, Hacia la primera mitad del siglo XX, un antropólogo llamado Paul Kirchhoff, que aquí está su nombre, decidió categorizar las sociedades que vivían en todo el territorio americano. Y entonces, dependiendo de los elementos que sus culturas o cómo era su economía, pues era cómo iban a estar divididas cada una de estas sociedades. En ese sentido, a quienes vivían, digamos, en comunidades más desérticas, que no tenían, digamos, tan fácil acceso al agua, que eran muy nómadas, que sus actividades económicas eran más la cacería, pues se van a centrar en Aridamérica. Mientras que otros que eran, eran sedentarios, es decir, que ya tenían como que algunos establecimientos o poblaciones, dependiendo, pues, digamos, la crecida de los ríos o lluvias y la frecuencia de estas, pues bueno, que eran, digamos, espacios un poco más temporales, pero eran más estables que los de América, se va a llamar oasis América. Y en el resto, que ya eran sociedades completamente sedentarias, que tenían sus comunidades bien asentadas y que comenzaron a desarrollar civilizaciones ya complejas, va a ser Mesoamérica. Mesoamérica quiere decir mitad de América, precisamente por la situación geográfica en la que se encuentra. Mesoamérica está dividido en seis áreas culturales. Tenemos aquí, voy a ir anotando aquí los nombres de las áreas culturales para que lo tengamos claro. La que está de naranja es norte. Tenemos la que está de rosa, aquí de rosa es Costa del Golfo. La que está de amarillo es sureste o zona maya. La que está de azul es Oaxaca, no hay mayor complejidad ahí. La que está de café es occidente. Y la que está de verde es altiplano central. Esas son las áreas culturales: norte, occidente, altiplano central, costa del Golfo, Oaxaca, sureste o zona maya. Entonces, una de sus tareas va a ser que en su cuaderno compren un mapa de México y tracen precisamente estas áreas culturales. Y vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, este, cómo podemos ir complementando bueno, completando qué sociedades vivían en estos territorios, pero pues bueno, eso es para que nos ubiquemos geográficamente. Ahora, temporalmente la historia mesoamericana se divide en tres bloques: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico abarca del 2500 más o menos antes de Cristo y termina en el 200 después de Cristo. El 2500 es porque es cuando se inventa la cerámica, y en el 200 después de Cristo es por una serie de oleadas migratorias que se van a dar en el centro de México, de lo que hoy es México, debido a erupciones volcánicas. El clásico va del 200 al 900 ya después de Cristo, igual, y se caracterizan primero por la serie de migraciones que les decía, y en el 900 inicia con la fundación de Tula. Y después del clásico inicia el posclásico, que el posclásico va del 900 a 1521 con la caída de México Tenochtitlan. Entonces aquí tenemos la línea del tiempo, ¿no? Para que también ustedes la tengan ahí a la mano. Ahora vamos a entender un poco de cómo era la cosmovisión mesoamericana, es decir, la forma en cómo ellos entendían el mundo, los mesoamericanos. Por ejemplo, en la sociedad mesoamericana siempre existe la idea de los opuestos complementarios. Si hay día, hay noche. Si existe lo húmedo, existe lo seco. Si existe lo alto, existe lo bajo. Y entonces estas fuerzas opuestas son las que se vuelven el motor del cosmos para las sociedades mesoamericanas. Y pues bueno, para ellos tenían la creencia, ¿no? De que había
es una conexión entre un supramundo, que no es el cielo, y un inframundo, que no es el infierno, sino todos que son otros nombres que, pues bueno, tienen que ver con la posición que están arriba y muy abajo de la profundidad del mundo terrenal en el que nosotros nos desarrollamos. Estos mundos, pues bueno, nosotros estamos viviendo en el mundo terrenal, pero estos entes, estos seres, los que se han llamado dioses, tienen una interacción con nosotros y como les decía, existe esto opuesto complementario, los dioses tienen también esa complementación con nosotros. Ellos necesitan de los seres humanos y nosotros necesitamos de ellos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dioses en otras culturas, los mesoamericanos también tienen necesidades como hambre, sueño, envejecen, mueren, en fin, tienen unas también de falla, en fin, ellos se encargan, digamos, de una cuestión divina importante, pero tienen debilidades como cualquier otra persona. ¿Y de qué se alimentan? Pues obviamente de sacrificios, por lo tanto necesitan de los seres humanos para poder seguir viviendo, ¿no? Y ellos, nosotros también necesitamos, digamos, de ellos, porque pues si son quienes se encargan de hacer que llueva, de la fertilidad de la tierra, pues bueno, conviene bien que ellos sigan viviendo, porque si desaparece el dios de la lluvia, pues bueno, ¿qué va a pasar con nuestras cosechas? Entonces, pues no, tiene que haber una complementación en esta dinámica de lo celestial, de los entes divinos y de nosotros como seres terrenales. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, a ver, déjenme puedo poner otro color. Aquí tenemos una escena de lo que es el cercano a la zona arqueológica del Tajín. Y aquí vemos una escena de un sacrificio. Aquí está una persona que va a ser sacrificada. Si vemos bien, tiene aquí un sacerdote, un pedernal, ¿no? Con el cual va a abrir su pecho. Y arriba hay un ente divino que está descendiendo del cielo y está aquí queriéndose comer el aliento del sacrificado. Aquí este es el aliento de la persona que va a ser sacrificada que simula la vida de esta persona, que obviamente si somos más observadores, pues bueno, este ente divino también está abriendo las fauces, su boca, para poder alimentarse de este aliento del sacrificado, ¿no? Porque es el momento en el cual se va a alimentar el Dios. Y pues aquí vemos claramente cómo está esa dinámica de la complementación que les decía, ¿no? O sea, ellos necesitan de nosotros como nosotros necesitamos de ellos. Ahora, vamos a ir cronológicamente con las culturas que son de este periodo, iniciando con el preclásico, pues bueno, son los olmecas, y pues bueno, sus principales zonas arqueológicas, aquí las voy a estar anotando, que va a ser San Lorenzo, La Venta, ay, San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. ¿Vale? Ahí está. Y bueno, se van a caracterizar principalmente por una de estas formas en cómo construían los rostros de sus gobernantes, que se les llama cabezas colosales, ¿no? Colosales, ¿no? Y pues bueno, se caracterizan por eso y por su veneración al jaguar. Bueno, ya continuando, tenemos aquí otra sociedad mesoamericana que van a ser los zapotecas. Ah, por cierto, los olmecas se encuentran en la costa del Golfo. Es más, a ver. Es más, permítanme tantito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tener aquí esta tabla en la cual ustedes van a ir llenando, tienen que hacer esta tabla y bueno, de tarea y la van a ir llenando con lo que vayamos viendo. Están aquí los periodos de la historia mesoamericana y de esta otra parte se encuentran las áreas culturales, ¿no? Aquí tenemos desde Costa del Golfo, Zona Maya, Occidente, Altiplano Central, Oaxaca
y del otro lado se encuentran los periodos, ¿no? Entonces ustedes, su deber es completar esta tabla para que no haya dudas y la vayan llenando a partir de lo que vayamos viendo. Entonces les va a dar unos minutitos para que la copien, bueno, unos momentitos para que tal vez no hagan la tabla completa, pero sí copien los datos, ¿no? De lo que tiene que llevar. O tomen captura o foto a esta tabla, ¿vale? Por favor. Costa del Golfo, San Amayo, Occidente, Altiplano Central, Oaxaca y preclásico, clásico y posclásico. Es decir, por ejemplo, ahorita ya llevaríamos un dato lleno, que sería el de los Olmecas, ¿no? En este caso, va a ir de la siguiente forma. Aquí vamos a ir poniendo, por ejemplo, vamos a poner de este otro color, voy a poner aquí de color verde, Costa del Golfo preclásico, aquí están Olmecas. ¿Vale? Aquí está. Después vamos a empezar a ver y voy a ponerles el otro, ¿no? De los, zapotecas, porque es el que vamos a ver ahorita, que es preclásico, pero no está en Costa del Golfo, está en Oaxaca. Y este va a ir acá. Entonces, vamos a poner zapotecas. Y ya. Y así entonces vamos a ir llenando nuestra tabla. Con los datos yo les voy diciendo qué cultura, a dónde pertenece, y ustedes van a ir llenando esta tabla. Ahora, ustedes tienen que ir tomando sus notas de cuáles son las zonas arqueológicas más importantes y cuáles son los datos más relevantes, ¿vale? Entonces, bueno, espero que no haya dudas. Entonces voy a dejar de compartir esta parte. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí ya habíamos revisado un poco los olmecas, vamos a revisar los zapotecas. Los zapotecas, pues bueno, se caracterizan principalmente, pues, por eso tienen se desarrollaron en Oaxaca y pues su principal sitio arqueológico va a ser Monte Albán, ¿no? Aquí se lo voy a poner Monte Albán, Monte Albán. ¿Qué significa? El nombre de zapotecas viene de gente de las nubes. Zapotecas significa gente de las nubes. ¿Por qué? Porque vivían en las sierras. Entonces, pues bueno, eso hacía pues bueno, se llaman zapotecas principalmente porque vivían en la sierra, bueno, vivían en las sierras de altas de Oaxaca y pues bueno, por eso como vivían muy altos se llamaba gente de las nubes, ¿no? Entonces, bueno, hasta esa parte es de los zapotecas. Bueno, después tenemos aquí en el Preclásico Cantona, que es un sitio arqueológico importante, principalmente por la cantidad de yacimientos que hay sobre juegos de pelota, ¿no? Aquí vemos que están en forma de I latina, conformados los juegos de pelota, ¿no? Que eran lugares donde se practicaban rituales sagrados para los mesoamericanos. Bien. Después tenemos aquí en el preclásico Cuicuilcas y Tlatilcas, que también van a ser sociedades que se desarrollan en medio en el altiplano central, ¿vale? Entonces los de Cantona son también del altiplano central, ¿vale? Cuicuilcas y Tlatilcas también son del altiplano central y pues bueno, se caracterizan por sus figurillas, no más que nada pues por cómo estaban posicionadas. Incluso esta figurilla de acá que estoy señalándoles me llama mucho la atención porque es una mujer con un perrito, ¿no? Y como ¿quién no tiene a un perrito así cargando y todo, y el perrito todavía le está besando? Pero precisamente esa vinculación que hay de nuestro pasado con nuestro presente. Y después vamos al clásico. En el clásico tenemos los teotihuacanos, que Teotihuacán está en el área cultural de Altiplano Central. El Teotihuacán se va a convertir en un centro urbano muy importante, donde distintas comunidades de lugares tan lejanos van a comenzar a tener interconexión comercial, es decir, van a comenzar a vender sus productos, pero en lugares muy, muy lejos, lejanos. Entre ellos, por ejemplo, desde Teotihuacán van a tener conexión con los zapotecas o con la zona maya. De hecho, aquí tenemos un mapa, por ejemplo, de la distancia que hay de Teotihuacán hasta Monte Albán, ¿no? En Mesoamérica no existían los caballos ni animales de carga.
Por lo tanto, la forma en cómo se transportaban pues era a pie. Y pues imagínense, ¿no? La distancia que hay de Teotihuacán a Monte Albán son 445 kilómetros y pues alrededor de 43, según nos marca Google, serían 43 horas caminando, ¿no? Obviamente con sus paradas y todo, sería muchísimo más tiempo. Pero, pues bueno, imagínense la distancia que tenían que hacer los zapotecas y después los mixtecas para llegar y tener conexión con Teotihuacán, ¿no? O más lejos, la zona maya, ¿no? Los mayas también llegaron a tener conexión con Teotihuacán y allí era un centro urbano muy importante donde intercambiaban los recursos que tenían en la zona maya, comienzan a venderlos acá, o al revés, productos de Teotihuacán los comienzan a comprar allá, los mayas, ¿no? Y aquí está muchísimo más lejos, ¿no? O sea, 1,292 kilómetros de distancia, 264 horas, ¿no? Pero obviamente con sus paradas y todo, pues sería muchísimo más tiempo. Pero esa es la distancia que había, ¿no? Porque pues Teotihuacán se convierte en un centro importante y pues bueno, comienza a ser bastante popular y ir y comerciar allá. Se caracteriza pues principalmente por sus basamentos piramidales, ¿no? La pirámide de la Luna y la pirámide del Sol, ¿no? Y de hecho, si nos damos cuenta, los basamentos piramidales, ¿no? Buscan representar el universo. Los teotihuacanos buscaban construir el universo en la ciudad y si nos damos cuenta, el cerro de acá atrás se parece mucho a el relieve que tiene la pirámide, porque era lo que querían representar. Lo mismo aquí, este cerro de acá atrás con la pirámide de la luna, ¿no? Querían representar cerros a través de los basamentos piramidales. Ahora, en la zona maya, vamos con o sureste, también se le conoce a esa área cultural, tenemos a los mayas, y pues bueno, se caracterizan principalmente por su numeración, ¿no? Que fue constantemente utilizada en Mesoamérica, y también, pues bueno, de los códices más antiguos que aún se preservan, pues son de los mayas, ¿no? El códice Dresde es un ejemplo de ello, es este que vemos aquí. Los mayas eran sociedades que eran muy belicosas y que, pues bueno, aquí tenemos pinturas de escenarios de batalla, ¿no? Y se caracterizan también por este color azul que del fondo que se llama azul maya, ¿no? También en el clásico, pero nuevamente en la zona de Oaxaca, tenemos a los mixtecos. Los zapotecas habían abandonado la ciudad de Monte Albán y posteriormente, más o menos 100 años después, llegan los mixtecos y pueblan también Monte Albán y después van a construir otro sitio arqueológico. Ah, bueno, de los mayas son muchísimos los sitios arqueológicos relevantes. Podemos mencionar, aquí los voy a escribir. A, voy a escribirlos aquí. Tikal, Bonampak, Calakmul, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que de la zona mixteca, pues bueno, otros sitios arqueológicos, bueno, el principal va a ser Monte Albán, porque va a ser el lugar a partir del cual, pues bueno, se decía que van a ocupar después, porque había sido usada por los zapotecas y después, bueno, usaron los mixtecas, va a ser Monte Albán, y Mitla. Van a ser sitios arqueológicos importantes para los mixtecos. Se desarrollaron en Oaxaca y como vemos aquí en esta imagen, pues bueno, pues se caracterizaron también por el uso de orfebrería, es decir, van a fundir metales para crear adornos. Aquí tenemos una piececilla de oro, ¿no? Porque los metales también se usaron mucho en Mesoamérica. Después va a haber un caos porque va a haber una inestabilidad derivada de invasiones de grupos chichimecas que van a venir del norte de lo que hoy es México para invadir, ¿no? Y causar el desequilibrio en el altiplano central. Aquí tenemos nuevamente este mapa y entonces vamos a ver precisamente que llegarán muchísimas oleadas de grupos a a Mesoamérica, precisamente porque en Mesoamérica consideran que hay mucha estabilidad, entonces comenzarán a invadir grupos chichimecas. ¿Quiénes son chichimecas? Son todos aquellos pueblos que habitan América, sí que habitan el norte de lo que hoy es México, y entonces comenzaron a invadir y esto genera inestabilidad y caos en toda Mesoamérica, por lo cual muchas ciudades importantes caen. Entre ellas estaba Teotihuacán, que termina cayendo a manos de incendios y ataques y todo, por lo cual quienes vivían ahí, pues bueno, tuvieron que emigrar a otros territorios para hallar estabilidad del caos al cual
se habían sumergido por las oleadas chichimecas, y entonces ya comienzan a ver la construcción de ejércitos para defenderse de estos grupos que migraban, ¿no? Y que les invadían. Y entonces a partir de ello, entre todos esos grupos chichimecas, va a venir un grupo que se sentará en Hidalgo y que formará la ciudad de Tula. Habíamos dicho que Tula se funda en el 900 después de Cristo, por lo tanto, en esto marca el inicio de la siguiente etapa de Mesoamérica, que va a ser el posclásico. Y vamos a volver. Entonces, pues bueno, se va a fundar ya en el posclásico, se va a fundar Tula en otra cultura del altiplano central, y pues bueno, la mayoría de sus gobernantes se hacían llamar Quetzalcóatl, y entonces pues bueno, precisamente de como dotarles de ese carácter divino, de ahí va a venir el dios Quetzalcóatl, ¿no? Que todos conocemos. Pues bueno, se caracteriza principalmente los toltecas por sus atlantes, ¿no? Por sus pilares que fueron construidos y que tienen forma de guerreros, ¿no? Y que tienen incluso mariposas en su pechera, en fin. Bueno, ellos eran los atlantes de Tula y aquí los vemos desde una foto más lejana, ¿no? Encima de la pirámide. Entonces, los toltecas fueron una sociedad que llegó a tener un expansionismo, o que llegó a expandirse a distintas partes porque ya tenía destreza militar, tanto así que llegan y terminan dominando lugares tan lejanos desde Hidalgo hasta lo que es Yucatán. Por ejemplo, Chichen Itza fue una ciudad ordenada a construir por los toltecas y esclavizaron a los mayas. Y pues bueno, de hecho, si ustedes se dan cuenta, este es el basamento piramidal, esta es la pirámide. Bueno, todo esto es el sitio arqueológico de Tula. Bueno, hay más, pero esta es una parte. Y esta otra fotografía que les estoy mostrando, esta es del sitio arqueológico de Chichen Itza. Si se dan cuenta, tiene equivalencias muy notorias, ¿no? La forma de cómo está construido y todo precisamente por la influencia de los toltecas en esta zona maya, ¿no? Hasta dónde llegaron a tener su dominio. Vean la comparación y la similitud que hay entre estos dos sitios arqueológicos. Sin embargo, también van a haber conflictos internos en los toltecas y van a terminar sufriendo otras oleadas migratorias de chichimecas y terminarán decayendo. Entre otros grupos chichimecas que llegarán en el posclásico al altiplano central van a ser los mexicas. Y los mexicas también van a llegar y pues bueno, entre estas oleadas tendrán contacto primero con la zona de Tula y con Teotihuacán. Y entonces estas dos partes las van a conectar y van a recibir esa influencia, ¿no? De sus tradiciones, de los dioses que adoraban, en fin. Y entonces después ellos se van a asentar alrededor de lo que hoy es la ciudad, de lo que era el lago de Texcoco, hoy Ciudad de México. Y entonces aquí vemos, ¿no? Cómo está el lago de Texcoco y van a fundar en medio del lago la ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Principalmente su principal dios de los mexicas era Huitzilopochtli, era un ente divino que los mexicas van a copiar todos los dioses que ya habían aquí en Mesoamérica, exceptuando a Huitzilopochtli. Este es un dios que ellos ya traen, ¿no? Entonces dice el mito que estaba Coatlicue barriendo ahí en donde habitaba y después pronto se encontró unas plumas de colibrí, lo guardó en sus senos y después resulta que se embarazó. La mamá, digo, una de las hijas una de las hijas de Coatlicue era Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, y entonces pues bueno, se molesta porque considera que su mamá le fue infiel y por eso está embarazada, le fue infiel a su papá y por eso está embarazada de alguien más, entonces le declara la guerra a Coatlicue junto con sus 400 hermanos a Coatlicue, ¿no? 400 para los mexicas significa innumerable, incontable. Entonces, pues bueno, ellos le declaran la guerra y justo cuando van a atacarla, sale del útero de su mamá, Huitzilopochtli, armado, y pues combate a todos. Tasajea a todos y Coyolxauhqui se convierte en la luna y sus 400 hermanos se convierten en las estrellas. Y entonces Huitzilopochtli se consolida como el dios de la guerra. De hecho, aquí tenemos un meme sobre esto, ¿no? Huitzilopochtli va a ser el que les diga a los mexicas cuándo van a salir y salen aquí en este códice, dice que salen en el día 1 pedernal, aquí les ordena Huitzilopochtli que salgan de Aztlán, ¿no? Y ahí comienzan la narrativa migratoria, comienzan a avanzar hacia lo que hoy es Ciudad de México.
Y entonces, una vez que llegan aquí, pues bueno, resulta que no se encuentran en muy buenas condiciones porque hay otros grupos que son rivales y que quieren hacerles daño. Y entonces, pues bueno, para poder conciliar fuerza, los mexicas se van a aliar con otros pueblos para poder vencer a quienes ya dominaban aquí el centro de lo que hoy es México. Y entonces se va a formar lo que se llama la Triple Alianza. La Triple Alianza que va a estar conformada por los señoríos de Tlacopan o Tacuba, cualquiera de los dos nombres está bien, por México, o también se le conoce como Tenochtitlan, y por Texcoco. Ellos van a formar la Triple Alianza. Que era la fuerza militar más importante en el centro de el altiplano central, ¿vale? Y después van a comenzar a expandirse, se van a organizar en torno al lago de Texcoco, encima del lago van a fundar la ciudad, pero poco a poco, y de hecho es una ciudad artificial encima del lago, pero poco a poco con su destreza militar van a comenzar a expandirse y dominar a otros señoríos, ¿no? A otros territorios. De hecho, aquí tenemos una imagen de cómo más o menos era un guerrero águila, uno de sus ejércitos. Y entonces aquí vemos un poco de cómo llegó a ser el dominio de las fuerzas mexicas, ¿no? Desde el altiplano central, y aquí está cómo se veía el lago y todo, hasta, pues bueno, cómo llegaban a lugares tan lejanos como parte de lo que hoy es Chiapas y Guatemala, ¿no? Todas las sociedades mesoamericanas, su principal actividad económica, y esto nunca se nos debe de olvidar, es la agricultura. Entonces, cuando sobraban muchos productos, de los productos que hacían, que generaban y recolectaban, pues bueno, los vendían y uno de ellos, los lugares más importantes donde los llegaron a vender es el mercado de Tlatelolco. Y ahí, pues bueno, tenían lugares donde vendían peces, popolotes, calabazas, camote, maíz, jitomate, etcétera, etcétera, ¿no? Y aguacate y todo esto, pues bueno, era lo que vendían ahí en este mercado. Aquí vemos más o menos el sistema de Chinampas, cómo está estructurado. Si ustedes han ido a Xochimilco o han visto videos de Xochimilco, pues bueno, ya sabrán un poco de la idea de cómo estaban construidas las Chinampas, que eran islas artificiales en medio del lago, y pues bueno, eso hacía que fuera fértil la tierra, y aquí cosechaban y sembraban, y pues bueno, lo que les sobraba pues era lo que vendían, ¿no? Sin embargo, también los mexicas dominaban a otros pueblos y les hacían que les rindieran tributo, es decir, lo que ellos así obligaban a otros que les producieran cosas. Y aquí tenemos un ejemplo de ello que es este códice que se llama la matrícula de tributos, que está acá, la matrícula de tributos, y aquí se ve claramente cómo los mexicas tenían una amplia dominación frente a las demás fuerzas, ¿no? A los demás pueblos que dominaban. Por ejemplo, de esta parte de acá se ve, ay, creo que no sé, es tu color. Aquí, como usted, lo que estoy encerrando son los productos que tenían que mostrar, los productos que tenían que tener. Todos estos eran los productos, ¿vale? Eran los productos que tenían que tener. Y las banderitas, no sé si ustedes alcanzan a ver estas banderitas, estas son cantidades, es un número que usaban los mexicas, ¿vale? Si mal no recuerdo, significa 5, pero cada uno de estos, de la simbología que está aquí, significa las cantidades de productos que tienen que ser. Y aparte de eso, en el costado, aquí tenemos lo que estoy poniendo aquí de línea, eso que parece una L, es aquí se encuentran los territorios con los lugares a los cuales tenían que rendirles tributo, ¿no? Por ejemplo, de los que alcanzo a leer aquí, aquí por ejemplo dice Cuautitlán, era uno de los territorios que tenían que rendirles tributo, aquí se ve Chalco, en fin, hay distintos territorios en todo el entorno que tenían que rendir tributo a los mexicas y que iban pasando lista ahí de quienes estaban obedeciendo, ¿no? Ahora bien, uno de los pueblos que nunca llegaron a ser dominados por los mexicas, pues bueno, fueron los purépechas o tarascos, que ellos se desarrollaron en el occidente de la zona, de las áreas culturales de Mesoamérica. Su principal sitio arqueológico o su principal ciudad era Tzintzuntzan.
y ellos también se desarrollaron como un imperio que iba poco a poco creciendo y se asentaba alrededor de lo que hoy es el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Y entonces ahí empezaban a, digamos, a tener rencillas entre las fuerzas mexicas y purépechas, ¿no? Que eran enemigas. Y también si vemos aquí en el mapa, pues bueno, hay un hueco, ¿no? De otros territorios que no habían sido dominados precisamente por los mexicas, entre ellos está Tlaxcala, ¿no? Que más adelante van a ser gente que estaba muy en contra de los mexicas, pero que jamás fue dominados por ellos, sino que simplemente eran víctimas de los atentados contra su gente, ¿no? Porque los mexicas, pues bueno, iban y los atacaban o los terminaban tomando reos para sacrificarlos, ¿no? Entonces, bueno, así es como se está configurando el panorama de Mesoamérica y qué culturas estaban surgiendo en este periodo, ¿vale? Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacérmela llegar por mensaje y con gusto lo estaremos tratando, ¿vale? Bueno, sin más por el momento, pues bueno, espero que se encuentren muy bien y continuamos en la siguiente sesión, ¿vale?